Gracias, porque sigue en Código 7. Nosotros siempre encantados de que sintonice Canal 7, que nos permita llegar hasta su hogar. Y estamos hablando de desarrollo económico y con visiones distintas, pero siempre interesantes, enriquecedoras. Entonces, qué bueno que nos permitieron tener un poco de ustedes, de su visión y sobre todo de los comentarios. Es una especie también de retroalimentación para el auditorio de Canal 7. Llamaba mucho la atención ahorita cuando Félix Herrera Ortega, el director de Desarrollo Económico, Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Soledad, platicaba sobre la vivienda. Entonces él decía, bueno, hay más de 8,000 y entonces es inevitable pensar en lo que ocurre en la capital potosina cuando nos están advirtiendo que quedan a lo mejor unas 300 de interés apenas disponibles, y nos hace recapitular lo que ha pasado con la tardanza, un tiempo de parálisis en los programas de desarrollo, de que se decía que tenían que actualizarse, que tenían que estar listos, que significó el paso de algunas administraciones, pero que también en San Luis Potosí, recordemos, la capital es una de las más caras para hacerse una vivienda de todo el país. Entonces, esto ha beneficiado de cierta forma a Soledad de Graciano Sánchez. ¿Hay otros factores? Sí, desde luego el costo de la tierra ha sido un gran factor para que los grandes desarrolladores ahora volteen al municipio de Soledad, pero también en el área de tramitología, es decir, estamos en tiempo récord en las autorizaciones. Tenemos un departamento de desarrollo urbano muy eficiente justamente para poder generar esta rapidez, pero sobre todo poder generar esta área de oportunidad. Porque Soledad ha ido creciendo en un porcentaje muy altos en la administración antepasada, en la pasada, y desde luego en esta vamos a poder generar también esa área de oportunidad, donde únicamente no nada más es el tema de construcción. Hoy Soledad, te puedo decir que según datos del INEGI tenemos más de 11,800 unidades económicas en el ayuntamiento, o en el área limítrofe de Soledad. Es por eso que es la urgencia de crear otra parte de economía, es decir, no únicamente ser proveedores de mano obrera de la capital o de esta zona industrial, sino que además de descentralizar la zona industrial, pues Soledad cuenta con sus bondades justamente para poder generar estas áreas de oportunidades, sobre todo de riqueza para todos nuestros ciudadanos. Es decir, estamos ya en la etapa que necesitamos empezar a profesionalizar en un programa que traemos muy ambiciosos con la Secretaría de Educación, para darles nivel a nuestros trabajadores, además de la certificación que tenemos ya con el ICAT, para empezar a acceder a otras condiciones económicas. Porque lo que estamos viendo es ahora con esta zona industrial de poder generar una mejor economía. Es decir, que ahora las empresas en la zona industrial han estado invirtiendo mucho en las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Cómo están invirtiendo en transporte? Porque se invierte una cantidad muy importante mensualmente en el pago del transporte. Algunas industrias están proviendo comedores, algunas con servicio médico, algunas con guarderías. Y lo que nosotros necesitamos generar dentro del ayuntamiento, en esta zona industrial que ya tenemos empresas o industrias ya instaladas, ¿sí?, es mejores condiciones económicas para los trabajadores, desde luego las laborales, pero mejores condiciones económicas, porque la mano de obra la tenemos ahí. Entonces, cada vez hay que traer de más lejos la mano de obra. Es por eso que nos encontramos en unas condiciones realmente muy buenas para empezar a generar esta economía, pero sobre todo para empezar a generar una riqueza local. Porque una vez que empecemos a crear esto, vamos a crear condiciones de otro tipo de vivienda, de otro tipo de comercio, de otro tipo de economía, ¿sí?, que eso nos va a ayudar a que el ayuntamiento empecemos a subir un nivel económico de nuestros obreros, de nuestros trabajadores, ¿sí?, y poder empezar a trabajar en este sentido. Y justo al inicio de este espacio, también Félix hacía mención del autoempleo. Y esto es algo interesante, y de aquí yo voy a brincar a la parte de lo que es ser su propio jefe, que cada uno de ustedes lo ha experimentado y que son aquellos que como nosotros siempre le decimos al auditorio de Canal 7, son los que están dándole dinamismo a la economía, son los que están sosteniendo a San Luis Potosí, que están sosteniendo a México, porque muchos lo vinculan directamente a la autoridad, pero aquellos que se la juegan y que están arriesgando su capital, de verdad son los que pueden darle todo un giro a la cuestión económica. Y algo indispensable entonces sería lo que se puede hacer desde un instituto municipal
del emprendimiento que está consolidándose aquí en la capital potosina. Y entonces, hasta este momento, ¿en qué fase nos encontramos también? ¿Y qué tipo de programas podrían desarrollarse para que la gente se anime y diga, yo quiero valerme por mi cuenta, no depender de otros? Sí, cómo no, mira, Pau. Dentro del entorno, estamos hablando que hay un ecosistema muy interesante en San Luis Potosí. En San Luis Potosí tenemos una excelente academia, instituciones de investigación de primer nivel, tenemos una industria que pues prácticamente en todo el estado y en la zona metropolitana, tanto Soledad, Villa de Reyes y San Luis Potosí, es una industria que es una verdadera joya. Creo que realmente tenemos un centro que es precioso prácticamente, la calidad directamente de la gente, del capital humano es muy importante. Y todo esto crea un ecosistema junto ahora que creo que es una muy buena, es una excelente oportunidad, donde vemos que tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales están estableciendo una verdadera sinergia para poder empujar todo esto. La situación es de que debemos de ligar todo este esquema o todo este ecosistema emprendedor, precisamente para hacer conexiones entre cada uno de los sectores. San Luis Potosí debe de tener 3 condiciones que son indispensables. Primero, tiene que ser una ciudad deseable, donde la gente quiera venir prácticamente a vivir, donde quiera gozar, donde quiera estar con su familia, que es muy importante. Debe ser una ciudad rentable, en la cual los servicios que se proporcionan a la ciudadanía, pues obviamente no sean prácticamente subsidiados más que para las personas que verdaderamente lo necesitan. Eso es muy importante. Pero debe ser una ciudad que genere sus recursos en beneficio de todos. Y sobre todo debe ser una ciudad con una visión a futuro, con una continuidad prácticamente, durante la cual pues, las políticas de gobierno vean esa situación a largo plazo, que yo creo que es muy interesante. Para poder lograr todo esto y poder ser atractivos, no únicamente para emprendedores de gran envergadura, con fábricas como ya las tenemos y que esperamos y que continuamos, estamos haciendo todo el esfuerzo por crear las condiciones para que vengan, también atraer emprendedores de otras ciudades de la República Mexicana. Creo que podemos, como unidad metropolitana y como Estado también, poder crear las condiciones suficientes para que San Luis pueda ser considerada la capital o el estado del emprendimiento. Pero ¿a través de qué lo necesitamos hacer? Primero necesitamos educación. Educación donde la cultura marque que el emprender un negocio no es ningún delito. Digo, directamente es un empresario, un emprendedor. Nosotros todos en nuestras casas administramos un presupuesto, tenemos las funciones básicas. Entonces, de cierta manera, todos somos empresarios. La diferencia es emprender, poder llevar a cabo todas esas circunstancias, pues para poder establecer un negocio que no únicamente es la situación monetaria, sino también el que puedan tener un medio de vida que les llene, que les satisfaga. Y la otra, pues es precisamente dar todos esos apoyos durante todo el proceso del emprendimiento para que la persona, no estoy hablando de allanar totalmente el camino, ser empresario, ser emprendedor y ser trabajador, todo requiere un esfuerzo y que la gente ponga de su parte. Pero en este sentido, facilitar todo eso que lo distrae de su objetivo principal. Como comenta Félix, creo que la tramitología, la mejora regulatoria es indispensable. Es indispensable también el financiamiento, no es lo único que se requiere, pero sí es indispensable que haya alternativas tanto públicas como privadas. Y sobre todo la capacitación y algo muy importante, la mentoría. La mentoría es ir llevando a todos los emprendedores durante este proceso y después, ya que arrancaron su negocio, para poder lograr que precisamente estas unidades de negocio puedan sobrevivir el mayor número de años. Ahorita traemos una tasa de 7 años promedio, pero esto pues creo que debemos de proyectarlo mucho más. Y sobre todo que sobrevivan y pasen ese primer año que dentro del emprendimiento se llama el Valle de la Muerte,
pero que es algo muy importante. Y agregando un poco a esta circunstancia, tenemos que hablar ya de que la innovación en estos momentos ya no es una opción para ver si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. La pandemia cambió o aceleró este tipo de circunstancias, entonces la digitalización de los procesos y la innovación en este sentido se vuelve ya un requisito para que todos los emprendedores puedan llevar a buen término todo lo que son sus negocios. Y sobre todo, bueno, ya que una vez que están consolidados puedan seguir avanzando, pero la colaboración de las autoridades es algo indispensable, y de repente nos topamos o nos encontramos con algunos escenarios muy difíciles, como algo que ya platicábamos con Alberto Narváez Arochi hace algunos días, y cuando se hacen modificaciones, cuando se aplican ciertos aumentos, cuando no existe un consenso. Se supo por la Ley de Ingresos de 2022, hablando específicamente de la capital, que bueno, se tenían aumentos, hubo un acercamiento, hubo algunas reuniones entre iniciativa privada, desde diferentes órganos empresariales también, y la misma autoridad. Hoy, ¿cómo se sienten precisamente como empresarios? Bueno, quisiera decir, yo creo que no es muy difícil entender, no sé si sea demasiado simplista lo que voy a decir, pero no puede llegar la autoridad a querer primero partir el pastel y comerse las rebanadas si primero no hacemos el pastel. Es simple. O sea, primero tenemos que desarrollar los pasteles, hay que, pues, ya si le queremos poner merengue y demás, pues para que sepa más sabroso, pero primero tenemos que hacer el pastel y no llegar a partir rebanadas y agarrar mi rebanada. Así no funcionan las cosas. Esa es nuestra visión, repito, siempre desde los pequeños negocios. Quisiera ahorita señalar algo que me dio mucho gusto escuchar en Félix, lo comenta también Ricardo, en este tema de la educación. Si queremos tener, obviamente, crecimiento económico, hay que tener varias políticas públicas que apuntalen esos desarrollos, desde luego. Pero tenemos que crecer ya bien. ¿Qué significa crecer bien? Con herramientas culturales. Para que este crecimiento se desarrolle desde luego, pero también transite por la educación, por la cultura, y creamos una nueva sociedad que hoy, hay que decirlo, no tenemos. No solo Soledad, la propia capital también ya tiene índices de delincuencia, de crimen, la verdad, inaceptables, hay que decirlo. ¿Cómo se cambia esto? Si nuestros hijos, los niños, que son los que están viendo todo el día eso, pues es lo que aprenden, y en ese proceso cognitivo es lo que llevan a su cabecita, es lo que desarrollan, y es la respuesta que dan, es obvio, tenemos que crear herramientas culturales. Ahorita que hablamos del tema particular de Soledad, de verdad Soledad tiene un potencial comercial extraordinario, pero debe ir acompañado, ojalá y lo haga la autoridad, con herramientas culturales. Tenemos que alimentar el espíritu. No lo estoy diciendo de manera idealista, no, objetiva, real, bajo la ciencia, bajo la técnica. Tenemos que crear cultura para que nuestros nuevos hijos, nuestras nuevas generaciones, alimenten su alma de cosas buenas, lo digo tal como es, de cosas buenas para que den una respuesta positiva y buena. Ojalá este crecimiento que está habiendo en Soledad, por el tema que se menciona ya también de este contagio, vamos a decirlo, positivo en materia de la industria, que qué bueno que la tenemos desde luego, en el tema también de la construcción, es el primer desarrollo o el primer factor para un desarrollo económico fuerte. Pero obviamente no olvidemos el comercio, que es básico para desarrollar valor, para generar riqueza. Pero ese crecimiento ojalá lo demos, y ojalá Soledad, no soñaría cosa más hermosa que ver a una Soledad creciendo con herramientas culturales para hacer este crecimiento y este desarrollo que está ahí, que se puede obtener, pero con un crecimiento sano, donde las familias, como bien decían, crezcan libres, limpias. De verdad Soledad tiene un gran potencial. Ojalá y se aproveche esta vinculación que hay ahorita con gobierno del estado, presidencia municipal de la capital y la propia de Soledad, para crear de Soledad un vecino, de verdad me gustaría, y lo digo de verdad, que nos rebasara. Soledad tiene toda la capacidad para crecer a la par
de la capital del estado. Y tenemos más impresiones de nuestros invitados, por supuesto, Alberto Narváez Arochi, de Ricardo Pérez Castillo, de Félix Herrera Ortega, después de un corte, así que no le cambie, permanezca con nosotros mientras está cenando, mientras está con la familia, también si comenta de las dificultades o de las cuestiones favorables que está notando, compártalo, nos interesa saber lo que piensa del otro lado, ahorita volvemos.